Si priorizas tu bienestar y te responsabilizas de tu felicidad, te darás cuenta de que no eres víctima de nada ni de nadie. Todo está en tu interior. Nuestra intención es acompañarte. Descubre quién eres y encontrarás tu bienestar. Comienza Efecto Espejo, un programa dirigido por Ana Ballesteros y presentado por Emilio José Villanueva, producido por Javier Mauri y realizado por Lola Guerra. Todos los lunes a las 11 de la mañana en Radio Mairena 107.4 FM. Buenos días y bienvenidas a todas las personas que a esta hora de la mañana nos acompañan a través de las ondas de Radio Mairena en el 107.4 frecuencia modulada, emisora municipal de Mairena de la Cor, en la provincia de Sevilla. Os habla Emilio José Villanueva. En esta edición de Efecto Espejo hemos elegido un tema de lo más candente e interesante, el universo emocional. Como siempre, esperamos vuestros comentarios, dudas y sugerencias en coaching, terminado en G, y dreams@gmail.com y en los WhatsApp 607-74-6402 y 644-261476. En esta ocasión, me ha pedido la directora del programa, Ana Ballesteros, que me disculpe en su nombre porque debido a un compromiso profesional no va a poder asistir a la velada de esta tarde en el programa. Y ya sin más vamos a dar paso a nuestro invitado de hoy que nos va a hablar de las emociones, del universo emocional. Buenos días, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues muy bien, Emilio. Aquí encantado de estar con vosotros. La verdad es que siempre es un placer hablar de este tema que, aparte de que es mi pasión y mi profesión, pues si siempre o en algún momento puedo aportar algo, encantadísimo, y además contigo más todavía. Y nosotros os agradecemos y muchas gracias además por aceptar la invitación de este programa. Bueno, ¿quién es Javier? Francisco Javier Bolaños Alonso es una persona, amigo, aprendiz, caminante de las emociones, observador de los acontecimientos de la vida y escritor de sus percepciones más sensibles. Desde siempre ligado a la educación por vocación y dedicado hasta hoy por elección. Cuando solo contaba 12 años de edad, comenzó a ayudar a su profesor de taekwondo, arte marcial de origen coreano, con sus alumnos. En aquel entonces ya les fascinaba el hecho de poder aportarles algo más y sin darse cuenta les transmitía tranquilidad, seguridad, motivación y respeto por sus ritmos de aprendizaje. Con 17 años se formó como profesor de este arte marcial y comenzó un camino de más de 100 niños y niñas de varios colegios y centros deportivos en León y La Bañeza, prolongándose su experiencia como tal durante 12 años. Continuando posteriormente enseñando capoeira y realizando actividades lúdicas. En todos esos años aprendió y transmitió la práctica de los valores que han regido su vida: honestidad, sinceridad, coherencia, respeto, motivación e ilusión por mejorar. Se formó como maestro de educación primaria y cursó estudios de psicopedagogía en la Universidad de León, donde surgió un camino sólido en el que convergían sus valores y las teorías y prácticas educativas, las cuales tuvo la suerte de aprender de grandes profesores y profesionales en lectoescritura, comportamiento y modificación de conducta. Y posteriormente, dentro de mi proceso formativo en inteligencia y gestión emocional, coaching, resolución de conflictos, gestión del estrés, etc. Y otros muchos profesionales de los que aprendí y aprendo cada día. Bueno, Javier, ¡wow! Lo que sí te pediría es que me explicaras cuanto antes qué es eso del universo emocional. Bueno, mira, durante muchos años, durante los estudios, sobre todo, de las emociones, de cómo tratar las emociones, de cuántas emociones había. Pensad que Daniel Goleman en los años 90 nos decía que había 6 emociones, después aparecieron otras 2 emociones, ahora Roberto Aguado nos dice que hay 10 emociones. En todo ese camino se hablaba siempre de la identificación
de las emociones en nosotros mismos y en los demás. Y que es lo que era la inteligencia interpersonal y la intrapersonal, ¿no? Identificar nuestras emociones y relacionarnos con ellas, identificar las emociones de los demás y relacionarnos también con ellas, o en base a ellas, ¿no? Digamos que ahí entra un poco la empatía, ¿no? El reconocer esas emociones y el actuar en base a ellas. Pero en todo este camino siempre se hablaba y se trataba sobre la gestión emocional. Es decir, aparecen unas emociones y gestionamos esas emociones cuando aparecen. Pero a mí me faltaba una parte preventiva. Una parte preventiva y que también sirviera de parte terapéutica. Sí, está muy bien, cuando aparecen las emociones, gestionarlas, por supuesto. Es una base de la vida maravillosa. Si en nosotros aparece la rabia en una reunión y nos dejamos llevar por esa rabia, estamos hablando con nuestra rabia. La rabia puede durar 10 minutos. Esa emoción, y cualquier emoción, puede durar entre 10 o 15 minutos. Pero lo que hacemos con ella puede durar incluso toda una vida. Sí. Entonces podemos romper por la mitad una reunión, una relación con un hermano. Bueno, yo creo que todos sabemos de algunos ejemplos en una discusión familiar en los que se dejan llevar por la rabia. Hay veces que pasan cosas muy feas, pero bueno, la que menos es que pueden estar años sin hablar. Dos hermanos, padre, hijo, etc. Entonces, gestión emocional, por supuesto. Pero ¿qué pasa con todo lo que está alrededor de nuestra vida emocional? Nuestras creencias, que están ahí de alguna manera limitando, por una parte limitando, por otra es verdad que potenciando creencias limitantes, creencias potenciadoras. Las creencias limitantes están limitando nuestro estado emocional. Si yo tengo una creencia limitante, la emoción resultante de esa creencia va a ser limitante también. Va a aparecer la tristeza, va a aparecer la rabia, va a aparecer la impotencia, aunque no es como tal una emoción, la frustración, etc. Las creencias, la autoestima. Si nosotros tenemos una baja autoestima, vamos a ver el mundo de otra manera. Hay alguien que decía por ahí que no vemos el mundo como es, sino que vemos el mundo como somos nosotros. Y eso es porque si nosotros tenemos algo dentro, vamos a ver el mundo en base a eso. Fíjate, esto es tan sencillo como yo entro en una biblioteca, por ejemplo, o en un banco. Y si yo tengo miedo, tengo un complejo, por ejemplo, tengo miedo a que la gente mire ese complejo, lo único que voy a ver en el banco es gente que está mirando ese complejo. Igual están diciendo, ¿qué zapatos más bonitos lleva este hombre? Pero yo estoy pensando en eso y me está limitando. ¿Qué aparece con eso? Aparece la rabia por defensa, porque hay que defenderse de lo que pienso que me van a decir, a hacer o a pensar de mí. La tristeza, la frustración, la pena, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate, solamente con el hecho de tener una autoestima de una manera o de otra, o de aceptarnos como somos, la aceptación de uno mismo, voy a crear un mundo a mi alrededor que no es cierto. Luego hay otros factores que son también potenciadores en el universo emocional, que es la nutrición. Así en términos básicos, hay alimentos que tienen triptófano. El triptófano hace que se segregue, que el cerebro segregue más serotonina. ¿Qué dificultad hay? Fíjate, ¿qué dificultad tenemos en comer cada día, en cada comida, un alimento que contenga triptófano, que va a hacer que nuestros niveles de serotonina en nuestro cerebro sean un poco más altos? Y aquí es donde entra esa parte del universo emocional. Si yo en cada parte del universo emocional, que solo he nombrado 3, voy a mejorar un pequeño porcentaje de esa parte del universo emocional, imaginemos que un 5% o un 10% de cada parte. Ya estoy mejorando un 30% global de mi universo emocional. Con lo cual, ya no van a llegar esas emociones, digamos, tan negativas que gestionar, tan negativas o tan limitantes. Las emociones vamos a partir de una idea básica que no son ni negativas ni positivas, son adaptativas. Todas son necesarias porque todas aparecen en un momento en el que estamos sintiendo algo o aparece una situación en la que la emoción, ya sea por evolución, por costumbre, por hábito o por limitación,
aparece, es necesario que aparezca. Es verdad que hay veces que no necesitamos defendernos ante nada, pero como nosotros sentimos que sí, aparece esa emoción. Por eso digo que no son ni positivas ni negativas, son adaptativas, pero son agradables o desagradables. Y en ese momento, ¿por qué es necesaria? O sea, en ese momento en el que, ¿por qué es necesaria? ¿Qué es lo que...? Porque de esto he escuchado mucho esto que dicen, ¿no? De que todas las emociones te enseñan, de que todo lo que viene es para enseñarte, pero ¿qué? ¿Cómo te va a enseñar si, como dices tú, ¿no? Te pones en guardia con rabia o con tristeza? ¿Qué te va a enseñar? Si en ese momento, por así decirlo, se bloquea la inteligencia. Vale, esa parte de se bloquea la inteligencia la vamos a hablar después, recuérdamelo. Me estoy adelantando. Porque es muy importante. Pero mira, tú imagínate que vamos a un entierro, no. Se muere una persona querida y no sientes tristeza. Sientes alegría, por ejemplo, o no sientes nada. El duelo va a tener que aparecer, porque esa persona, a lo largo del tiempo, la vamos a echar de menos, no vamos a hacer cosas con ella, ya no va a estar. Entonces, si la tristeza aparece porque en ese momento algo que falta y que tú además añoras, que estabas unido a esa persona, desaparece, es normal que aparezca la tristeza. ¿Es desagradable la tristeza? Sí, es desagradable, pero es necesaria. Por eso las emociones digo que son adaptativas, porque se adaptan a lo que ocurre a nuestro alrededor. Si esa tristeza no apareciera, el proceso de duelo cambiaría, se retrasaría. Incluso muchas veces hay personas que niegan las emociones, que es un gran problema, negar las emociones, ocultarlas, taparlas, dejarlas ahí enterradas con un poco de arena. Ya sabes, lo que se entierra con arena, que huele, ya sabes al final lo que pasa, ¿no? Al final sale, y sale peor. Y sale eso, sale más podrido, al final hay que desenterrarlo igual, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, pues a esto me refiero con las emociones que son adaptativas y son necesarias. Son necesarias y también es verdad que tiene que haber una parte de gestión emocional, no solo de las emociones que son, digamos, desagradables, o llamémoslo negativas para que todo el mundo nos entienda, sino que también de las positivas o de las agradables. Porque cuando tomamos decisiones bajo un estado de alegría extremo, de euforia, las decisiones pueden ser nefastas también. Igual que tomamos una mala decisión o no la tomamos cuando estamos en un estado de tristeza o de rabia o de alguna emoción desagradable, cuando la tomamos en el otro extremo puede ser igual de nefasta. ¿Por qué? Porque somos más impetuosos y bueno, pues... Fíjate, hablas de gestión. ¿Tú nos podías facilitar alguna herramienta para gestionar? Porque efectivamente, esos estados, tanto positivos como negativos, que no nos dejan, perdemos el equilibrio ahí. Perdemos el equilibrio. Sí, perdemos un poco el centro. Cuando las emociones son fuertes, y mira, voy si quieres ya a eso que me decías antes de que se bloquea nuestro cerebro. Normalmente el 70% de la población tiene un cerebro más racional. Es decir, el neocortes controla la parte emocional o digamos que está... nunca me gusta hablar de control, pero sí que es cierto que de alguna manera gestiona más la parte emocional. Pero hay otro 30% de la población que lo que pasa con el neocortes es que se anula. Además, se ha visto en los estudios de neurología y de neuropsicología que la comunicación entre el neocortes y el sistema límbico se corta en el 30% de la población aproximadamente, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay una emoción muy fuerte y no hay comunicación con el neocortes, que es el que gestiona esa emoción o el que puede racionalizar ese momento y esa emoción, ocurre lo que se llama secuestro emocional, que eso seguro que en algún momento lo habéis oído. Y el secuestro emocional son esas personas que de repente te dicen cosas que no piensan, sacan cosas de atrás, toda la mierda, perdonad la palabra, que ha ocurrido en el pasado, sí. Te dicen cosas horribles, que después de un día o de una hora se arrepienten. Y te piden perdón, sí, te lo piden, ¿no? Pero, claro. Sí, sí. Entonces, cuando pasa esto, ¿qué podemos hacer en ese momento? Vale,
digamos que hay una pequeña montaña rusa antes de que ocurra esa emoción, antes de que te secuestre, antes de que, digamos, se apodere de ti cualquier emoción dentro de cualquiera de los dos tipos de cerebro o dentro de los dos tipos de gestión emocional, ya sea una emoción que te secuestre o que no te secuestre del todo o que no te secuestre absolutamente nada. Siempre hay una especie de montaña rusa en la que de alguna manera sentimos cómo esa emoción está llegando. En unas personas, perdonad porque aquí tengo un amigo que de vez en cuando se nos Bueno, va, nos quiere, saludamos. quiere participar también, se llama Duende. Y por ahí está Buda. Buda, como es Buda, está ahí meditando un poco. Está meditando, ¿no? Como decía, antes de cualquier emoción, unas personas sienten, imagínate por ejemplo ante la rabia, unas personas sienten que les está subiendo calor por el cuerpo, que notan calor como en la cara. Otras personas se sienten nerviosas. Otras personas empiezan a notar un nudo en el estómago. Esa es otra parte del universo emocional, el conocimiento de uno mismo, que lo estamos dejando muy de lado el conocimiento de uno mismo, aunque ahora es verdad que estamos en un momento de la vida y del desarrollo humano en el que el conocimiento de uno mismo está tomando otra vez mucha fuerza y de lo cual me alegro, porque vamos a solucionar muchas cosas con eso. Entonces, ese conocimiento de uno mismo, si yo estoy en una situación en la que ya sé que voy a sentir eso porque lo estoy notando ya, ahí es donde vienen las estrategias, cuando no hay secuestro emocional. Cuando hay secuestro emocional, lo mejor es tiempo fuera. Tiempo fuera es me largo del escenario, me voy de donde esté. Porque todo lo que haga el resto del mundo va a ser dañino. Todo lo que haga con mi comunicación, con mis gestos, lo que diga, casi todo va a ser dañino. Y si ya me conozco y sé que voy a hacerlo así, lo mejor es tiempo fuera, es decir, me voy del escenario. Pero si estoy en ese momento en el que puedo controlarlo, si no puedo irme del escenario, porque estoy en una reunión, por ejemplo, aunque es difícil entrar en una emoción así en una reunión, pero si estoy en una reunión, si ya he aprendido, por ejemplo, anteriormente a respirar, a mirar el entorno, a buscar eso que llamamos el momento presente, que está tan de moda, ¿no? La meditación. La meditación, voy a puntualizar aquí porque normalmente hay un concepto muy erróneo de meditación y mucha gente se siente frustrada porque dice que no puede meditar. Y hay gente que está meditando y no lo sabe. La meditación no es estar en un estado del Dalai Lama con la mente en blanco y sintiendo que flotas en medio de una habitación. No, una meditación puede ser coser. Una meditación puede ser elaborar una comida, porque lo que estás es presente en esa elaboración de la comida. Y cuando en una reunión, por ejemplo, lo que nos cabrea es qué está pensando el otro, qué es lo que va a decir, me quiere hacer esto, me quiere envolver para llevarme a su terreno, estoy fuera del momento presente. Entonces, en ese momento, simplemente, mientras hablo incluso, puedo dejar que lo que tengo alrededor llegue a mí. Cuántas personas hay en la sala, cómo van vestidas, cómo es la luz que entra por las ventanas, cómo es la luz que incide de los focos. Entonces me empiezo a tranquilizar porque estoy anclándome en el momento presente. Y eso ya en sí es una pequeña meditación. En realidad eso es una meditación. Una meditación a veces es caminar, etc. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es, bueno, dar dos pequeñas estrategias para empezar a gestionar esas emociones. Pero no podemos gestionar una emoción si nos ha secuestrado ya. Es muy difícil. Si ya nos ha secuestrado esa emoción y estamos ya en piloto automático te como la cara porque ya no aguanto mi rabia. Estamos en pos de la razón, ¿no? Tenemos la razón y no hay otra. Exacto. Ahí... Un momento. Perdón, porque estoy oyendo aquí un ruido de las fierecillas. Ya está. Y lo de tener la razón, vamos, es algo, es una... Mira, si me lo permites, o sea, tener la razón es una conversación de tontos. A día de hoy, para mí, el estar en una conversación o querer tener la razón en algo es una conversación de tontos. Porque hay tantas perspectivas desde las cuales ver las cosas que las dos pueden ser correctas. Entonces, bueno, yo muchas veces hablo de emociones con psicólogos, con neurólogos, con profesores,
con personas de la calle que también tienen su sabiduría, con abuelas, con abuelos. Y lo que dice Roberto Aguado hoy día, que quizás sea el que más investigaciones tiene sobre emociones, Sí. no significa que sea la verdad universal, porque hay otras verdades también. Y si no, vamos a lo que decía Daniel Goleman en los años 90. Daniel Goleman era el máximo exponente en emociones, y hay 6 emociones, etcétera, etcétera. Y ahora Roberto Aguado dice que hay 10. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta los vectores emocionales, cada emoción tiene un vector químico que se desarrolla de esta manera, etcétera, etcétera. Sí, sí. Pero claro, ¿qué pasará dentro de 10 años o de 15? Igual dentro de 15 años se ve que hay otros factores o otros marcadores químicos en las emociones, o otras influencias, y ya tenemos 65 emociones. Sí. Porque cada forma de emocionarse, cada persona es diferente. Entonces, igual eso, dentro de 10 años o dentro de 50, lo llaman de otra manera, es otra emoción. Entonces, bueno, yo creo que eso de tener la razón, prefiero tener felicidad antes que razón y tranquilidad. ¿Qué se detecta actualmente en las familias y en los procesos educativos? ¿Qué es lo que detectas? En tu trabajo normal, no hemos hablado de tu trabajo, te dedicas a trabajar con profes, con niños. Háblanos un poquito de tu trabajo. Sí, yo trabajo con familias sobre todo, y en este trabajo con familias, dentro de ese sistema que utilizo, que es gestión emocional, gestión de conductas, la comunicación y el lenguaje positivo, son grosso modo esos 4 pilares los que utilizo con las familias. Eso lo extendí a nivel de sistema educativo y de colegios, profesores, etc. Entonces, mi trabajo es la atención a familias. Yo soy mediador familiar, registrado del Ministerio de Justicia. Trabajo a través del coaching, a través de diferentes técnicas, la PNL. Bueno, tú sabes un poco, a través de la inteligencia emocional, sobre todo también. Hoy día, sobre todo a través de la gestión emocional y de este universo emocional que comento. Y extiendo un poco esa formación de cómo los profesores, por ejemplo, pueden hacer que sus alumnos tengan muchísimo mejor aprendizaje y mucho más interés en el desarrollo de una asignatura, porque lo que hacen es el evocar emociones que sean más óptimas para el aprendizaje. A ver, esto como en las empresas, en casa o en el colegio, si un alumno o una persona está mejor emocionalmente, va a aprender más, va a tener más energía, va a estar más contento, va a estar más feliz. ¿Y por qué no conseguir Estás más eso? predispuesto a gestionar lo Pues que claro, tenga que gestionar. exacto, hay una forma de conseguir eso, y eso es lo que digamos, transmito tanto a las familias como a los centros educativos o a las universidades, que antes de la pandemia estuve en Bolivia y en Colombia precisamente pues transmitiendo esto a profesores de la UPB y del CES en Colombia y en Bolivia. ¿Y qué es lo que se detecta en las familias y en los procesos educativos? ¿Qué detectas a través de estas Pues mira, constelaciones familiares? lo que estoy detectando, estamos detectando varios profesionales, y que además ya los profesores o las personas que están dedicadas a, digamos, el generar formaciones, pues por ejemplo el Centro de Formación de Alicante, me parece que se llama el CDT, y otros colegios o otras instituciones que tienen una persona que busca formaciones que sean útiles para los profesores, lo que estamos detectando es que se están poniendo en contacto con nosotros para transmitirle estrategias de cómo gestionar sus emociones ante, sobre todo en este momento, ante todo este estado de la pandemia y de todos los miedos que está causando, y de cómo gestionar las emociones que están presentes ahora en los niños. ¿Qué pasa? Que los niños, por ejemplo, una de las cosas que se han utilizado para que se pongan, fíjate, iba a decir el barbijo porque se dice en Argentina, la mascarilla es, ponte la mascarilla que te vas a contagiar, ponte la mascarilla que si no te contagias.
Entonces, ¿qué están implantando? El miedo entre los niños. Entonces, claro, se están poniendo la mascarilla a base de miedo. Los juegos que están desarrollando los niños en el colegio son parecidos. Pues vamos a jugar a médicos, vamos a jugar a contagios. Ay, pues Pepito se ha contagiado. Quítalo del grupo que si no nos contagia. Entonces, claro, ¿cómo tratar todas estas cosas que a priori parecen juegos, pero que ya llegan a veces llegan a límites del bullying, de Discriminación, por lo menos, entiendo, ¿no? discriminar? Sí, claro, utilizan el tema de la mascarilla para discriminar al que antes discriminaban por otra cosa. Sí. Entonces, claro, ¿cómo gestionar esto? ¿Qué pasa? Esto ha sido necesario siempre, pero ahora mismo se está potenciando por esta razón. Entonces, ahora mismo, en los centros educativos, ahora mismo hay esta necesidad, o por lo menos es lo que llega a mí, lo que comentan las madres, los profesores, etc. En las familias siempre hay un grave problema de comunicación o de falta de comunicación y de comprensión de las emociones que siente el niño. Porque no podemos decir un niño cuando... Imagínate que un niño no va a clase durante... O sea, no quiere ir a clase durante un tiempo. Los domingos ya empieza con dolor de barriga. Dice que no quiere ir a clase, que es que allí hay alguien que no le trata bien. No podemos decir, bueno, eso son cosas de niños. Bueno, no pasa nada. Bueno, tú vete que... No, hay que tratarlo. Hay que ver qué es lo que pasa. Cómo se siente el niño, qué es lo que está pasando en el colegio, qué pasa en el nicho familiar también, porque ves que proviene de ahí. Entonces, en las familias es verdad que normalmente, y digo una vez más, se está acentuando en toda esta época, hay un problema grave de gestión emocional y de las emociones que están creándose o generándose ahora en el entorno familiar y en la sociedad, porque al final es un poco un reflejo de la sociedad. Entonces, sí. ¿Y eso lo hacéis a través del colegio o directamente con la familia? Porque claro, en el caso de que el chaval, el chiquillo, tenga ese problema emocional y viene de la familia no va a pedir ayuda, porque no sabe que tiene que pedirla. Claro, el tema es que cuando la familia normalmente detecta esto, es que hay unas consecuencias ya, no voy a decir muy graves, pero hay unas consecuencias que ya son muy evidentes. Entonces el problema ya es más grave. Pero sí, por una parte, las familias normalmente son las que acuden a mí. Hay otras veces que son los centros educativos los que ya detectan esto y dicen, bueno, queremos hacer algo para darle unas pautas a los padres y a los docentes. Vale, me parece perfecto. Y después de eso, se requiere un pequeño seguimiento para ver que todo se esté dando como, pues como se ha dado en la formación. Ya sabes que todo, de alguna manera, necesita un seguimiento porque los grandes cambios a veces duran un poco de tiempo. Porque estamos hablando de unos hábitos y tenemos unos hábitos implantados en nuestra vida. Evidentemente, cambiar esos hábitos pues requiere de un tiempo. Entonces, bueno... ¿Y la familia es consciente de eso? Te quiero decir, ¿hay demanda realmente? ¿La familia demanda esa formación para aprender a gestionar un poquito las emociones en su entorno? ¿Son conscientes de que tienen que aprender a gestionar las emociones? Empiezan a ser conscientes, vamos, yo te hablo desde mi punto de vista. Yo detecto que empiezan a ser más conscientes ahora de que es necesario gestionar esas emociones, pero creo que también son más conscientes ahora porque se agrava la situación, porque las emociones están llegando a un punto álgido y a problemas que quizá antes no habían llegado a este punto. Entonces ahora claro que se dan cuenta. Es verdad que las personas ahora, gracias a Internet, están más informadas. Buscan gestión emocional, buscan qué hacer con mi niño, pero claro, Sí. el qué hacer con mi niño no se aprende en una página web. Necesita una guía, necesita un proceso. Entonces, por eso acuden, yo creo, más a nosotros, a profesionales como nosotros. Porque sí se están dando cuenta de lo que está ocurriendo y de que necesitan implantar y llevar a cabo una solución. Si no, los temas siempre se agravan. ¿Y en el caso de los profesores? ¿Son conscientes? Los profesores son conscientes desde hace tiempo. ¿Sabes qué pasa? Que a los profesores, y yo me incluyo,
no nos enseñaban cómo dar clase, cómo tratar estas emociones. De hecho, nos hablaban de empatía y se hablaba de la empatía, siempre se habló de la empatía como que era como ponerse en el lugar del otro. No, no puedes ponerte en el lugar del otro, jamás. Y sé que habrá detractores de esto, pero jamás se puede poner uno en el lugar del otro. Jamás la empatía es ponerse en el lugar de otro. Porque aunque a ti y a mí nos haya pasado lo mismo, yo tengo una forma de gestionar las emociones, de comunicar al resto del mundo, de comunicarme conmigo mismo. Tengo una historia, tengo una forma de sentir totalmente diferente a ti y de solucionar las cosas. Entonces no puedo decir, yo me pongo en tu lugar. No, puede que en cierto momento yo pueda pensar cómo te sentirías tú o cómo me sentiría yo si estuviera en tu lugar sintiendo lo que estás sintiendo. Pero fíjate, está muy alejado de lo que tú puedes sentir. ¿Podré yo sentir en algún momento cómo se siente una madre que pierde a su hijo en el parto? ¿Podré yo llegar a sentir eso en algún momento, incluso estando en el parto, incluso mirando a la madre a los ojos? ¿Puedo yo sentir eso? Jamás, jamás. Incluso siendo otra madre que haya perdido a su hijo también en el parto, yo puedo contar mi experiencia, no puedo contar la tuya. Entonces, evidentemente, claro. Te digo porque también yo pienso, esta es la percepción que yo tengo también. Nosotros tocamos un poquito las asociaciones de padres y madres, los profes, y hay como una guerrilla, a lo mejor es un poco fuerte la palabra, pero entre padres y profes no hay mucho entendimiento. Sí, ¿sabes qué pasa? Que en realidad no nos preparan para eso. Como profesores no nos preparan para eso, pero nos ponemos delante de un alumno que a esto iba antes. Como profesores nos preparan para dar clase, para transmitir conocimientos, para cómo transmitirlos. Sí. Luego sí que nos dan pequeñas pautas, bueno, pues de comportamiento de los alumnos, hay teorías del comportamiento que estudiamos, etcétera. Pero no nos dicen, no nos dan estrategias realmente de cómo tratar a estos alumnos. Entonces, claro, cada clase, imagínate, voy a poner 25 alumnos, cada niño es diferente, cada niño es un mundo, cada niño responde de una manera al profesor, tiene una inquietud, tiene un talento, tiene una forma de expresarse y también tiene unos problemas y también tiene detrás una familia diferente. O sea que la heterogeneidad es absolutamente bestial. Pero ¿qué pasa? De alguna manera ya el estigma que pone al profesor delante de todos los alumnos es, no, tú tienes que saber aquí cómo hacerlo todo. Luego, bueno, pues dependiendo de la persona, como en todas las cosas, tú puedes ser el mejor asesor del mundo, pero en el momento que pienses que eres el mejor asesor del mundo, ya no vas a aprender más, porque ya dices que lo sabes todo. Entonces, claro, nosotros, los profesores, no podemos saberlo todo. Pero los padres, es verdad que unos creen que el profesor lo sabe todo y otros padres saben más que los profesores sobre eso. Entonces tienen que escucharse unos a otros. Está claro que tienen que escucharse. Todos pueden tener razón. Fíjate, volvemos otra vez a tener razón. Todos pueden aportar en ese proceso y todos pueden... Yo creo que también ahí está el problema siempre, que no salimos de nuestra zona de confort, por llamar de alguna manera, de nuestras convicciones. No, si yo sé esto, ¿por qué lo hace? Tanto los padres hacia los profes como los profes hacia los padres. Entonces, claro, ahí poco se puede rascar, ¿no? Nosotros trabajamos un poco también con los profes y lo que sí observamos es que hay muchos profes que antes de aprender a gestionar las emociones de los niños, deben aprender a gestionarse sus emociones. Deben ser conscientes que en el aula ellos son los líderes. Ellos son los que tienen que fomentar un poquito pues a esos chavales que algunas veces, como dices tú, ya vienen con problemas de serie de la familia, ¿no? Claro, claro. O sea, tú fíjate, yo como profesor estoy delante de 25 niños y un niño hace algo que me molesta. Y como me molesta, me cabreo. Y como me cabreo, transmito al niño, o sea, como me entra ya la rabia, la emoción de la rabia, estoy hablando ya al niño y al resto de la clase de una manera
que no va a llevar a ninguna solución. Y que además el niño aprende para saber cuándo te hace rabiar, con lo cual va a utilizarlo más. Porque si hablamos, claro, si hablamos de niños de 6, 7, 8, 9 años o 10 años, vamos, te cogen la medida rápidamente. Sí. Entonces, fíjate, claro que es importante, no, es imprescindible que los profesores, los docentes aprendan a gestionar sus emociones, porque van a estar más en su sitio, más tranquilos, más seguros de sí mismos, más seguros con el proceso. Pero claro, necesitan conocer eso y necesitan conocer cuál es el proceso y los procesos que subyacen a lo que hay cuando un niño responde de esa manera. Vamos, es que además has dado con una de las claves de la educación, del Fíjate, campo de batalla. desde la perspectiva, ¿no? Desde una perspectiva egoísta, si lo quieres, es fundamental. Es fundamental darle a los profesores los recursos necesarios porque están educando el futuro de la sociedad. Si queremos que no haya bullying, que no haya violencia de género, que no haya discriminación, que no haya robos, asesinatos, que no haya corrupción, tenemos que educar a la juventud, a los chiquitillos, tenemos que dar una serie de valores, entre ellos, como tú muy bien estás hablando, esa gestión de la ira, esa gestión de las emociones, para que cuando sean adultos den ejemplo y además trabajen, vivan, más que trabajen, vivan de acuerdo con esos fundamentos, fíjate, más que la matemática, la geografía, la física, la química o la álgebra. Y eso, amigo Javier, es el gran problema que tenemos en la administración, que se trata de estudiar lengua, inglés y matemáticas. Eso es importante, pero más importante que eso es aprender a ser humanos. Claro. Entonces, mira, ahí vuelvo otra vez al universo emocional, hablando de los docentes. Sí. Si yo conozco qué hay detrás de lo que me produce esa emoción, esa rabia o esa situación con el niño, entonces puedo prevenirlo. Puedo prepararme para ello, porque ya sé qué es lo que me produce. Y forma parte también de esa gestión emocional, que es la prevención, evidentemente. Luego, vamos, respecto al cómo tratamos las emociones, ahora mismo hay asignatura de inteligencia emocional. Lo siento, me da tanta risa como me dio risa la educación cívica, que había una asignatura, la ética, etcétera, etcétera. No puede ser una asignatura. ¿Por qué? Porque las emociones las vivimos cada minuto de nuestro día, cada minuto de nuestra vida. Entonces, sí, las matemáticas, yo no sé si entre los que nos están oyendo, los que nos pueden ver, hay alguien que se dedique en su trabajo a hacer raíces cuadradas, polinomios, matrices, etcétera, etcétera. Sí. Porque yo no he vuelto a hacer una desde que lo aprendí. Pero en cambio vivo con las emociones cada día de mi vida. Y es lo que menos traté durante toda mi vida. Ni en la infancia, ni en la adolescencia, ni en ningún momento. Y eso sí que hay que aprenderlo, pero en clase en cada momento. Por eso el docente, voy una vez más al docente, tiene que estar tan preparado en esto. Sí. Porque el alumno, como dice Mar Romera, no aprende la asignatura, aprende al profesor. Entonces el profesor, cómo transmite, cómo soluciona, cómo comunica, eso lo va a aprender el alumno. El primer aprendizaje que tiene un niño y una persona además el resto de su vida es el aprendizaje vicario por imitación. Ese aprendizaje siempre se instaura, o sea, siempre va a estar ahí. Incluso nosotros en la edad adulta, yo tengo ahora 47 años y seguimos aprendiendo por imitación. Vemos las cosas, las repetimos, después las hacemos nuestras, las asimilamos y las personalizamos. Pero muchas veces es por imitación. De hecho, siempre, yo creo que todos tenemos esa imagen de un profesor que nos hizo clic en algún momento de nuestra vida. Yo estudié EGB, en algún momento de nuestra vida hizo clic profesor o profesora. Y era más que el contenido, la forma en que se desenvolvía en la clase, contigo, cómo explicaba, cómo... Eso. Y eso es lo que se ha perdido hoy. Pero se ha perdido ¿por qué? Pienso que una de las cosas también es que se machaca mucho al maestro. Se machaca mucho al profesor con las estadísticas. Eso creo que es.
Tienes ahí un amigo que dice que no está de acuerdo. Dice que no. Un momento, perdón. No te preocupes. Es un tema importante esto de las emociones. En cualquier ámbito de la vida. Pero en cualquier ámbito de la vida. Pero si ya lo empezamos desde chiquitines, increíble. Claro, sí, pero es que, a ver, lo queramos o no, es como las creencias. Bueno, no, las creencias no influyen tanto. Sí, van a influir, están ahí. Quieras o no, van a influir. Las emociones, sí, las aprendas, no las aprendas, aprendas a gestionarlas o no, van a estar ahí. Y si las conoces, las gestionas, Fíjate, ahora que dices esto, Javier, hay mucha gente que cree que no tiene emociones, por lo que tú comentabas antes, porque se pone esa coraza y las reprime, se resigna con ellas. Lleva esa coraza que parece que está muerto la mortaja, ¿no? Cuando se entierra, ¿no? ¿Qué les dirías tú a ese tipo de persona que es tan, no sé cómo llamarle, visceral, no sé cómo llamarle, pero que no se inmuta ante nada? ¿Qué les dirías? en realidad suelen ser personas que son racionales y han tenido emociones que les han dolido o experiencias en su vida que les han dolido mucho. Y como son racionales, pueden poner esa coraza. Si fueran emocionales, no podrían poner esa coraza durante mucho tiempo. ¿Qué pasa con esas personas? Que hay una incidencia o una relación muy directa entre las personas que bloquean mucho sus emociones con afecciones o enfermedades que están sufriendo. Vale. Pueden sufrir de dolores, bueno, pues de donde esté más débil. Si yo estoy débil de los riñones, me van a doler los riñones. Si son las rodillas. Si en mi familia hay un cuadro de pues cancerígeno y tal, mis niveles de cortisol en sangre suben demasiado porque el nivel de distrés, que no de estrés, el estrés prolongado genera distrés, el nivel de distrés genera cortisol. El cortisol causa auténticos estragos en nuestro sistema inmune, en nuestros órganos, presión sanguínea, nivel de azúcar en sangre, el páncreas, el sistema endocrino. O sea, lo desbarata todo. Esas personas lo mejor que pueden hacer es explorarse cuanto antes qué es lo que están sintiendo dentro de sí. Porque la mayoría es verdad, bueno, puede haber gente, por supuesto, puede haber personas que sientan menos, que tengan su sistema emocional menos desarrollado, de acuerdo. Pero si de verdad están bloqueando esas emociones, si de verdad están sintiendo algo o pasa algo ahí que están bloqueando, lo mejor es que lo dejen salir cuanto antes. Porque cuanto antes lo dejen salir, antes empezará ese proceso de curación emocional interna. Claro. El problema es que no somos conscientes de eso, pienso. Ya dice Roberto Aguado, la emoción decide y la razón justifica. La emoción decide y la razón justifica. Claro, nosotros sentimos emociones y después justificamos en función de si nos viene bien, nos viene mal, si podemos mostrar a la sociedad cómo nos sentimos, esas emociones que sentimos, o no porque pensamos que vamos a ser juzgados o que nos van a ver débiles porque sentimos una emoción. Bueno, ya sabes cómo va esto. O sea, si yo lloro en público, ¿qué pasa? ¿Soy más débil? La sociedad cree que ya soy débil porque estoy llorando, ¿Qué van a pensar de porque, mí? porque me apeno ante algo, porque me emociono ante una película que he visto y se me saltan las lágrimas. Ay, no voy a aguantar esta lágrima aquí contenida que luego me pasa por aquí por la garganta y lo siento hasta en el pecho y se me pone uno en el estómago solamente por no soltar esa lágrima. Y eso ya me está produciendo estrés en mi cuerpo. ¿Por qué? Por no soltar esa emoción. Las emociones hay que soltarlas. Lo que piensa el resto de la humanidad, yo pongo este ejemplo siempre, Emilio. Tú pones a 100 personas, 100, así en fila, y vas pasando de una en una. ¿Qué piensas de mí? Pues yo pienso esto, lo otro, tal. Siguiente, ¿qué piensas de mí? Yo pienso lo otro. Cada persona va a pensar una cosa diferente de ti. Si tú te vas a sentir de una manera u otra en función de lo que piensen de ti, estás perdido.
pero perdido. Además, cuando nos morimos, a los 3 días ya nadie se acuerda de ti. Así que Además, de verdad. se nos va el tiempo, Javier, se nos va el tiempo. Estamos en Claro. los últimos instantes. Pero también quería comentarte, si hay alguien que quiere ponerse en contacto contigo, que quiere comentarte alguna cosa, ¿dónde tiene que, cómo contactar contigo? ¿Dónde tiene que dirigirse? Pues mira, a lo mejor para mí es que se dirija por teléfono. Es verdad que hay personas que así una llamada inicial les parece así como un poco violenta, pero en una llamada intercambiamos voces, impresiones, puedo preguntarles cosas, me pueden contar qué es lo que ocurre. 629-329-149. Ese es mi número de teléfono, os lo repito, 629-329-149. Os invito a que me llaméis. Si no queréis llamarme, entonces Javisim, J-A-S-I-M, no, J-A-V-I-S-I-M, @gmail.com. Y ahí, pues bueno, me podéis decir lo que queráis. No os doy el correo institucional de la página web porque como todas estas cosas al final dan fallos, fíjate, al final lo que menos falla es Gmail. Entonces ya doy ese de Gmail. Y una @gmail.com. vamos a ver, una última cita que defina el universo emocional. Mira, si me lo permites, más que una cita que defina el universo emocional, que creo que la de Roberto Aguado la define bastante bien, la emoción decide y la razón justifica, por lo tanto, nuestro sistema emocional tenemos que cuidarlo como que fuera nuestra vida porque realmente lo es. Nosotros cada día estamos viviendo las experiencias, pudiendo hacer acciones o no pudiéndolas hacer por cómo está nuestro sistema emocional, por cómo nos sentimos. Entonces, cuidar eso es fundamental. Hay personas a las que les da muchísimo miedo ponerse en este proceso, pero este proceso empieza por un poquito y no nos damos cuenta después de los cambios. Y esta es la cita que a mí me gusta, una cita de Samuel Johnson que dice: las cadenas de los hábitos son generalmente demasiado sutiles para sentirlas hasta que llegan a ser demasiado fuertes para romperlas. Cuando se convierte en un hábito, cómo gestionamos nosotros nuestras emociones, y yo aprendo a captar ese momento presente para hacerme fuerte, para aislar un poco de lo que están pensando los demás. Si yo gestiono mi autoestima, si yo mejoro mi autoestima, si yo mejoro un poquito mi nutrición, si yo identifico mis creencias limitantes y las transformo un poquito, si hago todo eso, poquito a poco estoy generando un universo emocional muy fuerte y además muy sano. Y eso para nuestra salud emocional y física creo que lo es todo, Emilio. Muy bien, pues muchísimas gracias, Javier, por esta increíble conversación acerca del universo emocional. Muy importante, sobre todo para el futuro de la humanidad, ¿no? Para el futuro de las generaciones. Y nada, amigos, como siempre, esperamos vuestros comentarios, dudas y sugerencias en coaching@gmail.com y en los WhatsApps 607-746402 y 644-261476. Muy buenos días. Hasta luego. Gracias, buenos días.